¿Qué ocurre cuando el vaso se rompe y nunca lo vemos? Esa imagen, crujida y silenciosa, es la metáfora perfecta de lo que muchos viven en la sombra del alcoholismo. Imagina por un momento a Laura, 32 años, que cada noche abre la puerta del balcón y se sumerge en una rutina que su familia apenas percibe. ¿Sabías que 70% de los alcohólicos nunca revelan la verdadera razón por la que siguen bebiendo? Esa cifra no es solo un dato, es una ventana a un mundo de silencios, de justificaciones que se esconden bajo la superficie de la botella. Hoy vamos a desmenuzar, paso a paso, lo que nadie te cuenta sobre ser alcohólico y cómo esa sombra puede iluminar tu camino. Vamos a iniciar nuestro viaje por el motor que impulsa todo este proceso, el cerebro. Sí, ese órgano tan complejo como un laberinto de luces y sombras, que decide cuándo encender la fiesta de la dopamina y cuándo apagarla. Primero, hablemos de los neurotransmisores y la recompensa. Cada sorbo de alcohol desencadena una avalancha de dopamina, esa sustancia que el cerebro interpreta como esto es agradable. Es como una fiesta de luces que nunca se apaga, el alcohol mantiene el cerebro en modo celebración permanente. Pero, ¿qué pasa cuando la fiesta se vuelve obligatoria? Aquí entra la tolerancia, ese termostato interno que se recalibra. Imagina que tu cuerpo es una casa con un termostato rebelde. Al principio, una pequeña llama basta para sentir calor, pero con el tiempo, el termostato exige más calor para alcanzar la misma temperatura. El alcohol, entonces, necesita dosis mayores para producir la misma sensación de placer. Ese reajuste no es gratuito. Con el tiempo, el consumo excesivo comienza a dañar estructuras clave, como el hipocampo y la corteza prefrontal. Visualiza esos centros como los cimientos de una casa. El hipocampo guarda la memoria y el prefrontal dirige la toma de decisiones. El alcohol actúa como una termita silenciosa, erosionando lentamente esos cimientos, lo que se traduce en olvidos frecuentes, dificultades para planificar y, en muchos casos, una pérdida de control sobre la propia vida. Ahora, ¿por qué la gente sigue bebiendo a pesar de esos daños? Aquí surge el concepto de costo invisible. No hablamos solo del dinero gastado, sino del precio emocional, social y psicológico que se acumula sin que la persona lo perciba claramente. El alcohol se vuelve una especie de refugio, una solución rápida a emociones dolorosas, pero esa solución genera una dependencia que se oculta bajo capas de negación. Es como intentar tapar una fuga con cinta adhesiva, la gota sigue corriendo, aunque no la veas. A medida que avanzamos, es importante reconocer los mitos que alimentan esa negación. Uno de los más persistentes es la idea de que solo bebo para divertirme. La ciencia nos dice que la diversión inicial suele convertirse en una búsqueda compulsiva de alivio. El cerebro ya no persigue la euforia, sino la ausencia de malestar. Otro mito frecuente es que puedo dejarlo cuando quiera. Pero, al igual que un piloto que intenta aterrizar sin haber revisado los instrumentos, la falta de conciencia sobre la propia dependencia lleva a una caída inevitable. En este punto, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué piensas tú sobre estas señales invisibles? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. Además, si este recorrido está resonando contigo, dale like, esa pequeña acción ayuda a que más personas encuentren esta información. Continuemos con el último tramo de esta primera parte, el camino menos hablado hacia la recuperación. No se trata solo de abstinencia, sino de reconstruir esos cimientos que el alcohol ha deteriorado. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para reorganizarse, es la aliada principal. Imagina que tu cerebro es una ciudad en constante construcción, cada nueva experiencia saludable, cada hábito de autocuidado, actúa como una obra nueva que refuerza las calles y puentes dañados. Terapias cognitivo-conductuales, grupos de apoyo y, sobre todo, la voluntad de mirar la realidad sin máscaras, son los planos que permiten esa reconstrucción. Es fundamental también entender que la recuperación no es lineal. Habrá retrocesos, momentos de duda, y eso es parte del proceso. Lo importante es reconocer cada pequeño paso adelante como una victoria, como una luz que se enciende en la oscuridad. Ese enfoque, centrado en el progreso continuo y no en la perfección, es lo que diferencia a quienes logran una vida plena después del alcohol de quienes quedan atrapados en el ciclo. Para cerrar esta primera etapa, recordemos la promesa inicial, descubrir lo que nadie te cuenta sobre ser alcohólico. Hemos desglosado la ciencia del cerebro, el costo invisible, los mitos que nos venden y la ruta hacia la recuperación. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después es aún más impactante y nos llevará a explorar las historias reales de transformación. Hasta la próxima, y sigue cuestionando lo que parece evidente. Continuemos entonces con la segunda gran parada del viaje, los testimonios que emergen de la sombra y demuestran que la luz, aunque a veces tenue, sí puede abrirse paso.
¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente la vida después de decidir enfrentar la dependencia? No hay respuestas únicas, pero sí hay patrones que aparecen una y otra vez, como los ladrillos que forman la base de una casa que se reconstruye. Imagina por un momento a Carlos, quien a los 35 años vivía atrapado en una rutina nocturna de copas y promesas rotas. Cada mañana despertaba con la sensación de haber perdido una pieza del espejo que es su propia identidad. Un día, mientras revisaba fotos antiguas, encontró una imagen de sí mismo jugando fútbol con amigos de la infancia. Ese recuerdo, tan lejano como una canción que una vez marcó su juventud, encendió una chispa. Decidió entonces buscar ayuda, no porque creyera en una solución mágica, sino porque comprendió que el primer paso es reconocer la propia vulnerabilidad. En su proceso, descubrió la terapia grupal, un espacio donde las palabras de otros se convirtieron en espejo y, al mismo tiempo, en ventana. Cada relato escuchado le mostró que no estaba solo, que la lucha no era exclusiva de su historia, sino parte de una trama colectiva donde la resignación cede paso a la esperanza. Otro ejemplo nos llega de Ana, quien a los 40 años había construido una fachada de perfección profesional mientras su vida interior se desmoronaba bajo el peso de una botella que nunca dejaba de sonar. Su confesión surgió en una reunión de meditación, un entorno que ella nunca había considerado como posible refugio. Allí, la respiración consciente le regaló el espacio necesario para observar, sin juicio, el impulso que la llevaba al vaso. Con esa observación, empezó a identificar los desencadenantes emocionales, esas pequeñas grietas que, sin saberlo, alimentaban el hábito. Poco a poco, sustituyó el ritual del trago por una pausa de 5 minutos de respiración profunda, transformando un momento de fuga en un instante de autocuidado. La clave, según su relato, no radicó en eliminar por completo el alcohol de inmediato, sino en crear una alternativa que respetara su necesidad de calma sin recurrir a la sustancia. Estos testimonios, aunque diferentes en detalle, comparten 3 elementos esenciales: la toma de conciencia, la búsqueda de apoyo externo y la creación de nuevas rutinas que reconfiguren la relación con el propio cuerpo y la mente. En este punto, te invito a reflexionar: ¿qué práctica cotidiana podrías transformar hoy mismo para que deje de ser una excusa y se convierta en una herramienta de bienestar? Deja tu respuesta en los comentarios, me encantaría leer tus ideas y, quién sabe, tal vez tu propuesta inspire a alguien que está escuchando. Pasemos ahora a desmitificar uno de los mitos más persistentes, la idea de que la abstinencia total es la única vía de salida. La ciencia nos dice que el cerebro posee una capacidad asombrosa para reorganizarse, pero esa plasticidad no ocurre en el vacío. Necesita estímulos positivos, desafíos que estimulen la creación de nuevas conexiones sinápticas. Por eso, muchas personas encuentran en actividades creativas, como la pintura, la escritura o la música, una puerta de entrada a estados de flujo donde la mente se concentra tanto en el proceso que el impulso de beber se diluye. Imagina que tu cerebro es un jardín, si dejas que crezcan solo hierbas malas, esas dominarán el terreno. Pero si plantas flores, arbustos y árboles, la biodiversidad hará que sea imposible que una sola especie tome el control. En la misma línea, los grupos de apoyo funcionan como una red de nutrientes que favorecen el crecimiento. No se trata simplemente de compartir penas, es un intercambio de estrategias, de pequeñas victorias que se celebran como grandes logros. Cuando alguien relata que ha logrado pasar una semana sin beber y lo celebra con una caminata al aire libre, esa experiencia se vuelve un modelo a seguir. La observación de estos ejemplos genera una especie de espejo motivador. Si él o ella lo logró, yo también puedo. Es un proceso de contagio positivo que, aunque suene sencillo, tiene un peso considerable en la reconfiguración de la identidad del individuo. Ahora bien, la recuperación también implica enfrentar el estigma, esa sombra que a menudo se cierne sobre quienes deciden romper el ciclo. La sociedad, con su tendencia a simplificar el problema, suele etiquetar al alcohólico como alguien débil o irresponsable. Esta visión reduccionista no solo dificulta la búsqueda de ayuda, sino que también alimenta la culpa interna, un factor que vuelve a impulsar el consumo como una forma de escape. Aquí es donde la autocompasión cobra un rol central. Practicar la compasión hacia uno mismo significa reconocer que el error forma parte del proceso humano, que el desliz no anula los avances logrados. Es como aprender a montar en bicicleta: caer una vez no significa que nunca volverás a pedalear, al contrario, cada caída brinda información valiosa para ajustar el equilibrio. En este punto, una pregunta que suele resonar en los foros de apoyo es: ¿cuándo sabré que he superado la adicción? La respuesta, lejos de ser un número mágico, es un conjunto de indicadores que se van acumulando con el tiempo. La capacidad de disfrutar de actividades sin la necesidad de una bebida, la reducción de la ansiedad cuando se está en un entorno donde antes se asociaba el alcohol, y la construcción de relaciones basadas en la autenticidad son señales de que el cerebro está encontrando nuevos caminos de recompensa.
No se trata de una línea recta, el progreso se parece más a una escalera con escalones irregulares, donde algunos son más altos que otros, pero cada paso cuenta. Volviendo a la práctica cotidiana, ¿has probado alguna vez la técnica de registrar tus emociones en un cuaderno? Escribir lo que sientes antes, durante y después de un impulso de ver puede revelar patrones ocultos. Tal vez descubras que la ansiedad al inicio del día es el verdadero motor, o que la soledad después del trabajo desencadena la necesidad de llenar el silencio con ruido líquido. Al externalizar esas sensaciones, tienes la oportunidad de intervenir de manera proactiva, ya sea con una llamada a un amigo, una breve meditación, o simplemente con una pausa para observar sin juicios. Es como si, al dibujar el mapa del territorio interno, pudieras planificar rutas alternativas antes de quedar atrapado en un callejón sin salida. Otro recurso valioso es la incorporación de ejercicio físico moderado. No se necesita convertirse en atleta de élite, basta con caminar 10 minutos al día, subir escaleras en lugar del ascensor, o practicar yoga de forma suave. El movimiento libera endorfinas, esas sustancias naturales que generan una sensación de bienestar comparable a la recompensa que el alcohol ofrece, pero sin los efectos colaterales. Además, el compromiso con una rutina física refuerza la disciplina y genera una cadena de hábitos positivos que se retroalimentan. En cuanto al entorno, es fundamental crear espacios que reduzcan la exposición a disparadores. Si las reuniones sociales suelen girar en torno a la botella, considera proponer actividades alternativas, una cena sin alcohol, una noche de juegos de mesa o una visita a un museo. Al redefinir la forma en que se celebra, se envía un mensaje claro a tu cerebro de que la diversión no depende exclusivamente del líquido. Es un proceso de reeducación cultural, donde cada pequeño ajuste contribuye a la construcción de una nueva normalidad. Para cerrar esta segunda parte del viaje, quiero invitarte a que pienses en el futuro que deseas construir. Visualiza, con detalle, una jornada donde la mañana comienza con un vaso de agua fresca, una respiración profunda y la certeza de que el día está bajo tu control. Imagina que, al pasar por una tienda, ves la sección de bebidas sin alcohol y eliges una opción que te satisface sin comprometer tu objetivo. Esa visión no es una fantasía lejana, es un objetivo que se vuelve alcanzable cuando se combina la información, el apoyo y la voluntad de actuar. Si este recorrido ha resonado contigo, si alguna de las historias o estrategias te ha parecido útil, tómate un momento para darle like al video. Ese gesto sencillo ayuda a que más personas encuentren este contenido y, a su vez, fortalece la comunidad que estamos creando. También, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones, así no perderás la siguiente entrega, donde exploraremos en profundidad los recursos digitales y las aplicaciones que pueden acompañarte día a día en el proceso de recuperación. Antes de despedirnos, quiero dejarte una última reflexión. La pregunta que nos acompañó al inicio, ¿qué ocurre cuando el vaso se rompe y nunca lo vemos?, tiene una respuesta que va más allá del daño. El vaso roto simboliza la ruptura de patrones antiguos, pero también la oportunidad de recomponerlo con piezas nuevas, más resistentes y más conscientes. Cada paso que das, por pequeño que sea, es una pieza que se coloca en ese nuevo mosaico de tu vida. Así que la próxima vez que sientas que la sombra se cierne sobre ti, recuerda que dentro de ti hay una luz que, aunque a veces parezca apagada, siempre está lista para volver a encenderse. Gracias por acompañarme en este tramo del camino. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos desentrañando los misterios que rodean la dependencia y descubriremos nuevas rutas hacia la libertad plena. Hasta pronto, y sigue cuestionando lo que parece evidente.